acá, arrancamos de nuevo. Bueno, la primera explicación estaba, acá estaba bien 10.000 kilos, bajé la escalera y me di cuenta, está bien 10.000 kilos. 10.000 kilos, como dijo Bautista, ¿era? No me acuerdo. Baltasar, son 10 toneladas, está bien, eran 10.000 Claro. kilos, 10 toneladas, y acá está bien que yo había puesto 6.000 kilos y son 6 toneladas y 4, o sea que me está dando en la merma normal, lo que me está diciendo el 3%, si yo hago el 3%, ¿cuánto era? 200 toneladas. De 200 o no, de las terminadas, ¿no era? De las terminadas, claro, de las terminadas Sí. los tengo que sacar. El 3% de las 200 toneladas, 3 por 2, 6.000 kilos. Entonces, lo que resta de los 10.000 kilos lo pasamos a merma extraordinaria. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió, Claro, lo que chicos, estaba mal ahora? serían las toneladas, estaban incorrectas. Claro, esto estaba mal. Acá, que yo le había puesto una sola. Claro, claro. Son los 10.000 kilos del enunciado, está bien. 10.000 kilos se corresponden a 10 toneladas. ¿Qué me dice el enunciado? De esas 10 toneladas se considera merma normal lo que no excede del 3%. Entonces, yo tengo que ver de los productos terminados lo que no excede el 3%. El 3% de los productos terminados son 200 toneladas. Por el 3 por 2, 6, son 6.000 kilos. Que vendría a ser 6 toneladas. Como lo que había perdido son 10, lo que excede, las 4 restantes las paso a extraordinaria. Quiere decir que la merma normal va a ir al costo y la extraordinaria va a ir al resultado. ¿Sí? Sí, ahí se entendió, Vero. ¿Ahora Gracias. sí? Perfecto. Y ahora, Sí. después tenemos, acá en la otra parte del enunciado, me dice que tiene una pérdida de 1.000 kilos y que se considera normal lo que no excede el 1% de las unidades terminadas. Pero yo tengo 200 toneladas, el 1% son 2 toneladas, pero estoy perdiendo una sola, o sea que considero una tonelada como merma normal. Merma extraordinaria no tengo. ¿Ahora sí? Ah, ok. Ven, ahora me tranquilicé un poquito, vamos a seguir. No te me rías, Claudia, ya te conozco. Bien. ¿Perdón? No enganchaba el silencio. Bueno, vamos a los cuadros. Acá cómo empezamos, ¿ve? Que, bueno, voy a achicar esto, ¿ve? Ahora ya les agregué acá al costado, después se lo subo bien con esto. Que no es nada, o sea, es todo lo mismo, son diferentes formas de hacerlo, nada más. Porque yo por ahí, con los cuadros, veo que se embarullan mucho, entonces acá hice otra forma para que lo entiendan. Pero bueno, tengo que explicarla primero con esta, que es la que es común a toda la cátedra, y después ustedes lo pueden ver por esta otra que les estoy marcando acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se puede sacar por cualquiera? ¿Cómo? Sí, lo podés, utilizar cualquier mientras que método? vos llegues a que la determinación del costo por proceso lo hagas bien, a mí no me importa de qué forma lo hagas. Buenísimo, O sea, gracias. sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y fíjense que yo se los marco mejor en esta parte. Hacer un análisis de las unidades físicas, porque costo por proceso tenemos que ver cuántas unidades nos entraron físicamente, cuántas unidades salieron físicamente. Tenemos que hacer el cálculo de las unidades equivalentes. ¿Qué significa las unidades equivalentes? Cuando estuvimos viendo recién los datos, nos decía que al cierre había unidades de productos en proceso que no tenían el 100%, o sea, tenían el 100% del material, pero todavía no tenían tenían el 40% de los costos en conversión. Entonces tenemos que ver esa producción, qué unidad equivalente llega. Porque ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer el proceso de producción, los materiales los incorporamos enseguida, pero la mano de obra, la carga fabril, son costos que se van incorporando a medida que se sigue el proceso. Entonces, el 100% de los materiales los incorporamos enseguida, y lo otro, como va en proceso, por eso dice que esas unidades en proceso tienen solo el 40% del costo de conversión. Entonces tenemos que ver esa unidad a cuántas unidades equivalentes las podemos convertir, es decir, el total de unidades, a lo mejor digo, tenemos 20 en proceso,
Bueno, pero de esas 20 en proceso, ¿cuántas tienen el 100? ¿Cuántas tienen? ¿A cuántas sacamos unidades equivalentes? Y luego, una vez que tenemos esos datos, podemos hacer la información de costos. Es decir, ¿cuánto es el costo del proceso de acuerdo a las unidades equivalentes y a los materiales o a los costos de conversión incorporados? Y por último, hacemos la evaluación de inventarios del departamento. Entonces, fíjense que en este caso yo arranqué con un total de 917.500 y cuando hago la distribución o la evaluación de los inventarios al cierre, llego también a los 917.500. Vamos a verlo de esta otra manera. ¿Cómo empezamos acá? Olvidémonos un poquito de este, ahora. Fíjense, lo primero que vamos a hacer y que me pide el práctico dice calcular los costos unitarios y totales de los productos terminados y en proceso correspondiente a los departamentos, a los dos departamentos. El inventario inicial de productos en proceso tratará utilizando el método de costo promedio ponderado. Registrar contablemente y calcular los costos unitarios y totales del departamento de molido, pero tratando el inventario inicial de productos en proceso por el método PEPS. Bien. Lo primero que me pide, calcular costos unitarios y totales de la producción terminada y en proceso de los dos departamentos, haciéndolo por costo promedio ponderado. Obviamente vamos a empezar por el departamento de ensilado, que es el primero, que me dice, fíjense que yo le marqué acá, unidades al inicio. O sea, lo primero que tenemos que saber, ¿cuántas unidades tenemos al inicio? ¿Por qué les pongo esto acá? Porque puede ser que ese departamento, en este caso porque se produce ahí el inicio de la producción, en ensilado, pero puede ser que sea un departamento del medio y que traiga unidades de otro, entonces por eso acá también el inventario inicial de lo que puede llegar a traer de otro departamento, y las iniciadas en el momento. Tengo las 230 unidades. Esas 230 unidades, fíjense, los importes, también los considero como costos del inventario inicial, del departamento anterior, costos de materiales y costos de conversión. De materiales yo sé que te salían 3.500 pesos la tonelada, por lo tanto, 3.500 por 230, que lo habíamos hecho acá, me da 805.000. Entonces tengo de costos de materiales 805.000, fíjense. O sea, los importes de acuerdo al tipo de costo. Material, 805.000. Y de costos de conversión tenía 112.500. Quiere decir que ese departamento tiene un costo total de las unidades físicas de 917.500. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Vero. Sí. Bien. Ahora tengo que ver las unidades al finalizar. Así como vi las unidades al inicio, miro las unidades al finalizar. Las unidades al finalizar, vamos acá, y dice productos terminados que se transfieren a molido, 200 toneladas. Entonces, fíjense, unidades al finalizar, productos terminados, 200, que se transfieren a molido. Entonces quiere decir que tiene el 100% de los materiales y el 100% de los costos. 200 y 200 unidades físicas en ambos costos de producción, ya sea materiales o ya sea costos de conversión. Sí. Profe, en este caso tenemos que elegir, por ejemplo, siempre una misma unidad. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de toneladas, tenemos que poner todo a toneladas. Y si no, si fuera kilos, si nos preguntan algo de kilos, todo tenemos que transferir las toneladas a kilos. Sí, eso desde el primer día del primer práctico. Unidades de medidas siempre se llevan a la misma unidad para poder hacer un tratamiento. Sí, sí, no, te pregunto, pero justamente en este si tiene que ver también eso. Sí, sí, obvio, en todos. O sea, por eso lo dimos en el primero, para que ya aplique para todos. Bien. Pero al cierre, aparte de esas 200 unidades que terminamos, nos quedan en proceso 20. Fíjense, perdón, terminadas 200. Cuando hacen el control de auditoría, me dicen que surgen, que existieron pérdidas, y que de esas pérdidas se consideran las normales y las extraordinarias. Las normales
después que hicimos las cuentas y después que se me pasó un poco la locura, 6 toneladas y 4 para extraordinaria. Entonces, fíjense, mermas normales, 6, acá estamos hablando de unidades físicas, 6 para mermas normales y 6 para mermas extraordinarias. Pero a su vez me dice, los productos en proceso son 20 unidades en total, 20, de las cuales tienen el 100% de los materiales de ese proceso, o sea que en materiales tienen el 100%. ¿Hasta ahí vamos? Pero de los costos... Sí. Pero los ¿De costos dónde sacar los 20? del enunciado, acá, productos en proceso, 20 toneladas, 20. de las cuales tienen el 40% de los costos de conversión. Entonces, de los productos en proceso, tengo 20 toneladas que tienen 20 de materiales, pero de costos de conversión tienen el 40%. Quiere decir que no tengo 20 toneladas terminadas con el costo de conversión o en proceso. Entonces tengo de 20 toneladas el 40%, perdón, de 20 unidades el 40%, es decir, que realmente en proceso, con todo compuesto, tengo 8. ¿Se entiende eso? Pero Sí. tengo una duda. Más arriba decía Sí. departamento alquilado, molido. Cuando decía iniciadas, ¿puede ser que decía 230? Sí, son las iniciales. Esta. ¿Dónde están? Acá en el- Acá arriba. acá. Está bien, ¿Sí? está bien, está bien. Sí, Bien, gracias. bien. Entonces, fíjense. Se me fue. Hasta acá habíamos llegado. Entonces, de las 20 en proceso, materiales, el 100% de materiales las tienen las 20. Pero los costos de conversión solo las tienen el 40%. Quiere decir que solo las tienen 8 unidades. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, todo Bien. bien hasta Sí, ahí. profe. Entonces, lo que hacemos acá, esto es sacar las unidades equivalentes. Estas son las unidades equivalentes. Quiere decir que tengo al cierre, o sea, cuando terminó el proceso, unidades al finalizar, tengo 230 que contenían el 100% de todo. Perdón, de todo lo que es materiales. Pero tengo 218, o sea, 218 se equiparan a las que tienen costos de conversión. Ahí saco unidades equivalentes, porque tengo que hacer los costos promedios. Entonces, uno de los puntos que me pide el práctico es sacar los costos unitarios. ¿Y cómo saco los costos unitarios? La producción del mes más el inventario. Entonces, fíjense, si yo tengo 805.000 pesos de costos en materiales para 230 unidades, quiere decir que el costo es 3.500. Lo que hice fue 805.000 dividido 230, para lo que es materiales. Para lo que es costos de conversión, los 112.500 los divido por las unidades equivalentes, 218. Llego a 516. Quiere decir que el costo unitario hasta ese momento del departamento ensilado para las unidades, ya sea todas las de materiales más las equivalentes de costos de conversión, es 4.016, no es más que la suma de estos dos. De materiales más costos de conversión. ¿Sí? Entonces, fíjense, el enunciado dice, calcular los costos unitarios y totales de la producción terminada y en proceso correspondiente a los dos departamentos. Bueno, acá ya tengo los costos unitarios. Los costos unitarios del departamento ensilado. Que también la pueden sacar por unidades. Los costos unitarios son 3.500 para la materia prima y 516,06 para los costos de conversión, lo que me hace un costo total de 4.016,06. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Vero.
Bien. Sí, Después partimos al inventario, porque después me dice que también el inventario inicial de productos en proceso, no. Calcular los costos unitarios y totales de la producción terminada y en proceso correspondiente a los departamentos. Entonces, ahora, ya que tengo las unidades equivalentes y tengo los costos, puedo hacer una evaluación del inventario final. ¿Sí? ¿Cuál es el inventario final? Y fíjense, estas unidades que yo había sacado al cierre, 206, 4 y 20, son las que tengo que evaluar al cierre. La primero que destaco es los productos terminados y o transferidos. ¿Cuántos productos transfería el otro departamento? 200. Fíjense que acá decía 200 toneladas que se transfieren a molido. Transferí 200. ¿A qué costo? A 4.016, porque las 200 ya tenían el total de los materiales y del costo de conversión. ¿Sí? Entonces, 200 por 4.016, 803.200. Pero como ya sabemos de la bolilla de materiales, que las mermas normales, ¿qué hacen las mermas normales? No las considero, pero sí que pasa con el costo. Forman parte. No las considero como unidades terminadas, pero forman parte del costo. Entonces, las tengo que considerar dentro de los productos terminados. Mermas normales 6, al costo de 4.016, 24.000. Quiere decir que el costo total de los productos terminados y o transferidos es 827, la suma de estos dos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Vero. Bien. Sí, Vero. La merma extraordinaria, ¿por qué no la pongo acá arriba como producto terminado? Porque no forma parte del costo. La merma extraordinaria sabemos que va ¿a dónde? Al resultado. Entonces, directamente, las 4 toneladas por el costo que yo saqué, los 4.016, me da que perdí 16.064 pesos. ¿Hasta ahí vamos? Y por último, tengo que evaluar al cierre la producción en proceso. Y la producción en proceso la tengo. Costo de los materiales, o sea, ¿cuánto tengo? Que en proceso tengo 20 unidades. De esas 20, a 3.500, porque es costo de los materiales, 20 a 3.500, fíjense que ahí es donde tenía la diferencia de las unidades equivalentes, en las de proceso. Entonces acá tengo que aplicar los costos de acuerdo a las unidades equivalentes. Y acá hago, para costos de materiales, para 20, ¿cuál era el costo? 3.500. Entonces 3.500 por 20, 70.000. Pero los costos de conversión eran solamente para 8 unidades. Y esas unidades tenían un costo de 516. Recuerden que los que sacamos acá, los costos que sacamos de acuerdo a las unidades equivalentes, lo que me da 4.128. Quiere decir que estos 917.500 pesos que yo tenía como costos iniciales en las 230 unidades, fíjense que... Vero, Sí, sobre los costos de conversión, quiere decir que de 20 productos que tienen todos los materiales, 8 de esos 20 tienen los de conversión. exactamente. Y hay 12 que todavía no los tienen. Ah, claro, me confundo con eso. 8 son los que tienen lo de conversión. 8 son los que tienen los costos de conversión. Los 12 restantes todavía no. Pero esos Listo. costos van a pasar al próximo departamento, o sea, al próximo análisis que se haga. Acá Sí, es como sí. que estoy haciendo un cierre de mes. Entonces, fíjense que esos 917.500, que eran los costos con los que yo arranqué las unidades al inicio del periodo, si los llevo al cierre, me da lo mismo. Quiere decir que esas 230 unidades con las que yo arranqué al inicio, me dice que son
200 que transferí, 10 que perdí y 20 que tengo en proceso. Pero ¿qué pasa? De esas que tengo en proceso, tengo que analizar cuáles están terminadas, o sea, cuáles tienen el 100% de ambos costos o cuáles tienen parte y parte. Y haciendo ese análisis llego, fíjense, si sumo 827 más 16.000 más 74, llego a los 917.500. ¿Está? Sí, profe, se entiende. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? No, muy claro. ¿No? Bueno, vamos ahora. Fíjense. Uy, ¿cómo me está? A ver acá. Que a lo mejor sin tanto cuadro y llegamos a lo mismo. Miren, el primer análisis, las unidades físicas. ¿Qué tengo que analizar? ¿Cuántas tengo a la entrada y cuánto tengo a la salida? ¿Sí? Estas 3.500... Ah, esto me quedó mal. Esto está de otro práctico. Bueno, después se los modifico. 230, las unidades al inicio. Es lo que analizo. ¿Cuántas unidades al inicio tengo? Acá son 200 y 20. 200 que terminé y 20 que faltaría ponerlas de la merma. Ahora después se las agrego. Lo segundo que voy a analizar es el cálculo de las unidades equivalentes. Lo que tercero voy a analizar es el informe de costos y por último voy a hacer la evaluación de inventarios. ¿Qué es lo que hice en el cuadro? Entonces fíjense, unidades al inicio, 230. Un cálculo para las unidades equivalentes. Materia prima, costos de conversión. ¿Cuántas terminé y transferí? 200. En el control que se hizo de la producción, se encontraron 6 como merma normal y se encontraron 4 como merma extraordinaria. El inventario final del producto en proceso me tiró que 20 tienen el 100% de la materia prima, pero de esas 20 solo 8 tienen los costos de conversión. Fíjense que acá le aclaro 40% de 20. Lo que hice es calcular la producción equivalente. Acá. Una vez que tengo la producción equivalente, saco los costos. Inventario inicial de producto en proceso, los 805.000, los 12.500, lo que me da los 917. Total de costos a asignar, eso, porque puede ser que hubiese tenido iniciadas en el periodo, que en este caso no las tengo. Dividida la producción equivalente, saco los costos unidades, costos por unidades, que es lo que fuimos haciendo. Y al final tengo la evaluación de los inventarios. Unidades terminadas y transferidas, terminadas 200. Merma normal, 6. Merma extraordinaria, 4. ¿A qué costo? Al total. Las inventarios del final del producto en proceso. ¿Cuánto tienen de material directo? 20 a 3.500. 8 a costos de conversión, 516. Saco la cuenta, fíjense que llego a lo mismo. Sin hacer tanto cuadro. No sé si les parece más fácil. Sí, Vera, mucho más fácil. Sí, Más fácil. Más práctico. Entonces, Sí. acá, a estas 220, le agregamos las mermas, que eran 10 en total, entre las mermas normal y la merma extraordinaria. ¿Sí? Yo igual se los voy a... o sea, yo tengo que darlo como está para todas las comisiones iguales. Pero digamos, me pareció que esta forma es mucho más entendible. Ya tienen cuáles son los pasos que tienen que seguir, y a no ser que les digan que hay unidades iniciadas en el medio, pero bueno, si hay unidades iniciadas, también les va a indicar cuáles son los costos de esas unidades iniciadas. Entonces las iniciadas en el periodo van a tener los costos acá también. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Vera. Bien, vamos. Yo estoy grabando, ¿no? Sí.
Calculo que sí. Sí, estás Sí, grabando. Vero, estás grabando. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Esto ya lo hicimos con el departamento ensilado. Vamos a ir ahora con el departamento molido. Y el departamento molido, vamos a recordar un poquito los datos. Decía que tenía un inventario inicial de 5.000 kilos, que tenían estos costos, que a esos se les adicionó más, es decir, ya arrancó con algo. Ustedes calculen que nosotros hacemos este análisis, por ejemplo, a fin de mes. O sea, no, si hoy tengo un autito hecho por la mitad en un proceso de producción, mañana le agrego la rueda. O sea, esto es con lo que inicié, y esto es lo que le adiciono en el periodo que estoy analizando. De todo esto, recibió las 200 toneladas de molido, y a su vez, como producto terminado del departamento, tiene otras 200, que ahí me indica cuáles son las pérdidas y me indica cuál es la producción en proceso. A diferencia con el anterior, ¿cuál es el tema? Que arranca con un inventario inicial, toma las 200 que viene del departamento anterior, y a su vez tiene costos adicionales en el medio, costos que incorpora a esas unidades iniciadas. Entonces, olvidémonos, pero esto ya lo vimos. Vamos ahora. Las unidades al inicio, ¿cuántas son? 5.000 kilos. Como estamos trabajando en toneladas, como estamos trabajando en toneladas, tenemos 5, las unidades al inicio. ¿Cuántas recibió del departamento anterior? 200. Quiere decir que las unidades en el inicio son 205. Tengo que ver, ahí estamos hablando de unidades físicas. Tengo que ver esas unidades físicas, qué costos incurrieron hasta ese momento. Bien, o sea, ¿qué costos incurrieron? Desde que se iniciaron hasta que estoy haciendo el análisis al cierre, para ver las unidades finalizadas. Y bueno, esas unidades incurrieron en, fíjense, vamos a los datos de vuelta. Las 5 toneladas tenían 17.100 de materiales y 2.940 de costos de conversión. Vamos acá, teníamos 17.100 de materiales y 2.940 de conversión. Son los costos del inventario inicial. Miremos acá. A su vez, también incorporamos las 200. O sea, primero tenemos, esto es el costo de las 5 unidades. Después tenemos el costo de las 200 que nos vinieron del departamento anterior, que sabemos que eran 827.000, ¿dónde está? Acá. Los productos terminados y o transferidos, 827.307. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Que esto venía del departamento anterior. Fíjense que acá tengo una columna más. Tengo los materiales, los costos de conversión y lo que vino del departamento anterior. Y a su vez, en el ejercicio, le incorporé 21.273 de materiales y 44.440 de costos de conversión. Lo que me hace un total ahora de que esas 205 unidades físicas me llevaron un costo de 913. Bien. Ahí ya saqué unidades físicas al inicio y costos de esas, o importes de esas unidades. Ahora tengo que ver las unidades al finalizar. O sea, el sentido físico del finalizar. ¿Cuántas terminó? Me dijo que había terminado 200 y que tenía una pérdida normal de 1 tonelada. Entonces, tengo producción, estas por un momento las voy a ocultar. Entonces tengo producción terminada, 200 unidades, que obviamente son 200 en todos. ¿Sí? 200 de materiales, 200 de costo de conversión y del departamento anterior. De esas 200 tuve una merma. 1 tonelada
que es la merma normal, la considero parte del costo. Merma extraordinaria no tuve, y de la producción en proceso me dice que hay 4 toneladas, que tienen el 100% de materiales y el 75% de costos de conversión. Entonces, fíjense, ¿cuántas tengo de producción en proceso? 4. Que las marco las 4 también como que vinieran del departamento anterior. Pero de esas 4, del costo de conversión tienen el 75%. Quiere decir que el 75% de 4 me da 3 unidades. Acá le podemos agregar estos 3 es el 75% de 4. ¿Sí? Y acá lo que hago es sacar las unidades equivalentes del periodo. 205 y 204. Y hago lo mismo que en el anterior, saco los costos unitarios. Los 827.000 dividido 205, que son los que traía del departamento anterior. 38.373 dividido 205, que es lo que le anexé en el periodo de materiales, y hago lo mismo con lo que anexé en el periodo de costos de conversión. Ahí saco los costos, las unidades al finalizar y los costos. Una vez que tengo eso, ya tengo los costos unitarios totales. ¿Ven? Ahora tengo 4.455. Y el único paso que me queda es hacer la valoración al cierre de las unidades terminadas. Pero ¿con qué diferencia anterior? Que me decía que la producción... Ah, no, en el otro punto. Acá todavía estamos en costo promedio ponderado. Entonces hago exactamente lo mismo que hice en el anterior. ¿Cuántos productos terminados tengo? 200. ¿A qué costo? A los 4.000. De esas 200 tuve 1 tonelada de merma, pero la merma normal pasa a formar parte del costo. Entonces, el total de los productos transferidos por las 200 toneladas es 8,95. Y luego, merma extraordinaria, no tuve el resultado, y hago después el mismo análisis para las unidades en proceso de producción. Tengo 4 a 4.035 por el departamento anterior, 4 al costo de los materiales, 187, y 3 por los costos de conversión, 232. Si sumo el costo total de los productos terminados más el costo total de los productos en proceso, llego a los 913.000, que es el costo total que había sacado al inicio con las unidades. Bien, a ver, ¿dudas? Pero te escribieron por el chat. Eso, Ahí te me escribieron por fijo. el chat. Hay una compañera que escribió en el chat. A ver. ¿De dónde salió los 4.447? A ver que los busco, porque no sé de qué era. Están más abajo. Abajo de todo. ¿Estos? Es la suma. No, ¿dónde está esto? Acá. Y 32. Es una división, pero... Sí, es esto, el costo unitario, porque ¿qué pasa, chicos? Acá tengo 200 unidades a 4.455, me da 8,91. Una unidad que era la merma, 1 tonelada, al mismo costo lo tengo que sacar, entonces quiere decir que el total de lo que yo transfiero y termino es 8,95, pero como la merma me aumenta el costo, ustedes calculen, las 200, ¿cuántas me terminó saliendo? 8,91. Pero tuve una tonelada de merma, y sabemos que la merma normal, ¿qué hace? Aumentarme el costo. Entonces acá, las 200 unidades que me habían salido 4.455, considerando la tonelada de la merma, se me eleva el costo a 4.477. Es la división del total de lo que estoy transfiriendo, dividida las 200 unidades. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, a ver. Bien. A ver, chicos, seguimos, dudas. Yo sé que dudas va a haber.
cuando se sienten a hacerlo, dudas van a tener. Pero bueno, recuerden Sí, siempre... por ahora ninguna. No, por ahora se entiende. El tema es cuando, ay, mirá la carita, ¿qué tenemos ahí? ¿Una chica superpoderosa? Mírala, mírala. Hola. Una LOL, profe, acá. Ah, en la época mía eran las poderosas. Claro, ahora cambió todo. Era bombón, frutilla y no me acuerdo la otra. Bien. Bellota. Bellota, bombón. Claro. Bien, bueno. Seguimos entonces. Entonces, ya tenemos la primer parte en donde me decía calcular costos unitarios y totales de la producción terminada y en proceso. Los unitarios, fíjense que ya los fuimos sacando acá. Costos unitarios los fuimos sacando y la producción total terminada también lo vamos teniendo ahí, en cada uno. Luego me dice registrar contablemente. Bien, vamos a la registración contable, que la tenemos acá. Primero, la producción en proceso del departamento A. O sea, vamos a tomar que ensilado es A y el otro se llamaba molido es B. La producción en proceso del departamento A, por 917.500, estaba conformado por materias primas, costos de conversión, 805 y 112. Fíjense, nosotros teníamos estos costos que los usamos para hacer una producción de las unidades de ensilado. Entonces, disminuyo materia prima y costos de conversión y aumento la producción en proceso del departamento A. ¿Qué es lo que también pasó en el departamento A? Tuve una merma extraordinaria de 16.064 a producción en proceso del departamento. Ustedes recuerden que las mermas normales me aumentan el costo, mientras que las mermas extraordinarias las pasamos directamente a resultados. En esta registración no tengo en cuenta la merma normal porque ya directamente, como estoy tratando el monto total del costo transferido, queda incluida dentro del mismo.